El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús Heríades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Abdado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea. Dice: me voy a pescar. Vamos también nosotros. Salieron y se embarcaron, y aquella noche estaba ya presentó en la orilla, pero los discípulos no. Jesús, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. No podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de grandes peces, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque no sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Si ayer recomendábamos que era muy bueno y conveniente y nos podía hacer mucho bien el leer atentamente los Hechos de los Apóstoles que todos los días nos presenta la liturgia de la palabra, hoy yo quisiera de manera quisiera ensalzar los evangelios de la aparición de nuestro Señor que están todos los días apareciendo en la liturgia de la palabra. Son todos ellos una experiencia de Cristo, de ese Cristo del que el Papa Benedicto XVI, muchas veces él viene a expresar que la religión cristiana es una religión del encuentro personal con Cristo, es una experiencia de Cristo, y si no se tiene esa experiencia de Cristo, nuestra religión cristiana puede quedar simplemente en una fachada, en algo social, en algo tradicional, en una normativa, en una conducta moral, pero ciertamente no es la vivencia y la experiencia de lo que supone en definitiva la fe cristiana. Este evangelio es claro en torno a esa experiencia personal de Cristo, porque es un evangelio lleno de ternura, lleno de amistad, lleno de gracia, lleno de intimidad, en el que nosotros podemos ver unos discípulos que han quedado atónitos, desconcertados, entristecidos, que se han vuelto a lo que ellos eran, pescadores, a ese lago de Galilea, y Jesús juega en ese encuentro con ellos para ir al terreno de ellos, porque se les viene a aparecer en ese oficio que ellos realizaban de lo que era pescar, y una vez más les juega con una pesca que resulta frustrante porque no han pescado nada.
Y Jesús vuelve a realizar el milagro con el cual Él les atrajo y les hizo pescadores de hombres. Y es con una pesca repleta llena de peces. De esta forma, los discípulos perciben que aquel que estaba en la orilla, que parecería que sería una persona extraña, medio lunática, paseando en una orilla cuando todavía está oscuro en el amanecer, viene a ser nada más y nada menos que Cristo resucitado. El tiempo y la gracia que tuve de vivir en esa orilla del lago de Galilea, de estar en este sitio que se conmemora, que es llamado lugar del primado, cerca de Tafga, ha venido muchas veces cómo debió de ser el abrazo de un Pedro que se arrojó y nadó 100 metros y llegó a la orilla y se encontró con el Maestro, con aquel que había negado, con aquel que había traicionado. Cómo debió de ser ese efusivo abrazo. Y además, como no tenían coronavirus, no había problema de abrazos. Y junto con Pedro, los otros discípulos, los abrazos emotivos que se debieron dar en esa orilla, que les marcó profundamente al punto de llegar a ser luego los apóstoles y los mártires que dieron la vida por ese amigo Jesús. Este evangelio que nos abra a todos nosotros al deseo y a la búsqueda, como Santa Teresa aquí, ella bien lo encontró, de esa experiencia y de ese encuentro personal con Cristo que viene a llenar y a satisfacer nuestras vidas. Que así sea.